El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, empezamos este tiempo ordinario con este Evangelio que empieza así San Marcos: se ha cumplido el plazo, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca de ustedes, convertíos y creed en el Evangelio. Estas palabras, queridos hermanos, son de Jesucristo y hay que verlas con el marco del bautismo que ha recibido. En la sencillez de estas palabras, aquí hay el anuncio de algo grande, maravilloso. En el bautismo del Señor, con un signo, con una estampa de su vida, Jesucristo nos deja retratado toda su labor, toda su misión de Mesías, Hijo de Dios. Recordemos, el bautismo es la manifestación de Dios. Como cuando Moisés está en el desierto, Dios le envía. Le dice, se le aparece en la zarza ardiente y le dice: Moisés, ve a liberar a mi pueblo. Lo mismo al profeta Samuel. Dios le llama: Samuel, Samuel, y le escoge para profeta de su pueblo. Lo mismo Jeremías, lo mismo Isaías. Son momentos cumbre, tanto para el enviado como para el pueblo. Y para nosotros el bautismo es el momento cumbre, queridos hermanos, de la vida oculta de Cristo, y al pueblo la manifestación en un icono de todo el misterio de Cristo. Se revela que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora en Cristo nos abren las puertas del cielo. En Cristo se han abierto, se abre el cielo. El cielo, el paraíso que estaba cerrado por culpa de Adán, ahora en Cristo, no solo el paraíso, sino el cielo. El cielo. Esto para nosotros es realmente maravilloso. Eso es Jesucristo. Viene para abrirnos las puertas del cielo. Y dice Jesús: ya se ha cumplido el plazo, el tiempo, la plenitud de los tiempos. Por eso, esta frase, queridos hermanos, se ha cumplido el plazo, tiene eco en la carta a los Hebreos que hemos escuchado. En distintas maneras Dios nos ha hablado. Ahora nos ha hablado en esta etapa final. Es decir, desde Jesucristo estamos en los últimos tiempos. Eso que tanto a veces algunos hablan, ya está cerca el fin. No, ya estamos en el fin. En Cristo hemos llegado al fin de los tiempos. Todo lo que necesitamos para nuestra salvación se nos otorga en Jesucristo. Dime, ¿qué es sino el bautismo? Se nos manifiesta Dios todo entero, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Dios entero se nos manifiesta en la humildad de la carne, todo entero. Y no solo eso, para nosotros queda en una mayor humildad Dios en la Eucaristía. Dios entero, Dios verdadero, Dios que no abandona a su pueblo. Dice aquí desde la Eucaristía, nos repite, se ha cumplido el plazo. Dios ya ha hecho su tienda en medio de nosotros. Dios está con nosotros. Esto es lo que nos dice, queridos hermanos, la Iglesia 2000 años. Aquí está Dios con nosotros. No somos solitarios. No somos nosotros unos hombres que buscan a Dios. Dios ha venido en busca de nosotros. Cuando dice está cerca el reino de Dios, es decir, Dios está aquí. Ya no hay más. Ya no podemos esperar más. Por eso la predicación de Jesucristo, ¿ve? Si Dios se manifiesta, si Dios todo entero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya están con nosotros y Cristo a nosotros nos anuncia el plan del reino de Dios, dice aquí, la actitud ante ese Dios es convertíos y creed. Es decir, esta palabra en el Nuevo Testamento es crucial. Metanoia, o sea, para convertíos, viene de una expresión griega metanoia, que significa un cambiar. No solamente es convertirse, aquí tiene una expresión no muy como transparente a esta palabra, ¿no? Convertirse, nosotros podemos sentir transformarse de algo en otra cosa. Tiene ese sentido, pero es mucho más. La conversión es un transformar en nuestra interioridad, que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro modo de pensar, es lo que nos pide Cristo. Ya no sea de cualquier manera, sino ahora Dios les trae, Dios mismo, porque ha venido, nos dice qué es la luz de la verdad, qué es la verdad, cuál es el sentido de la vida, qué es Dios, cómo hay que amarlo, cómo hay que adorarlo, cómo hay que servirlo, porque Dios en persona viene a mostrarnos. Entonces, por eso San Pablo dirá que el cristiano tiene el pensamiento de Cristo. Incluso San Pablo nos dirá, tened los sentimientos de Cristo. Fíjate, hasta los sentimientos. Eso que es tan difícil, pues también el cristiano puede tener los mismos sentimientos de Cristo, de Dios. Pensar como Dios. Esto es convertidos, pensar, y no solamente es un pensar intelectual, no es eso, es un total cambio, y no es un cambio que Dios nos exige, o sea, como diciendo, ahora tú tienes que pensar en chino, tienes que pensar en japonés, que eso para poder pensar primero tienes que saber el lenguaje y tanto ejercicio para poder pensar en un idioma. No. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos dice convertíos, dice también creed en el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Creer, ¿qué es para la Sagrada Escritura? Creer es, queridos hermanos, aceptar. Creer no solamente es algo intelectual, como yo creo que el Perú pues está en América del Sur, eso es un intelectual. ¿No? Creer aquí es mucho más, es un adherirse, es un entregar la vida a alguien. Esto es la fe. La fe ante todo es adhesión a alguien. Cuando amas a alguien, le crees, le sigues. Por eso, aquí ante todo,
hay una invitación de parte de Cristo a conocerle, para amarle y seguirle. Y Jesús tiene ese poder, queridos hermanos. Por eso cuando empieza a predicar, la primera estampa que nos presenta, a una sola palabra suya: venid conmigo y os haré pescadores de hombres, dice la Biblia, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Tiene ese poder. Por eso nos toca a nosotros, queridos hermanos, lo que nos toca es ponernos al alcance de Cristo, escucharle y pedirle que Él mismo nos comunique esa dulzura, esa sabiduría de su palabra, que Él mismo, porque ya está aquí Él. Ese Jesús de hace 2000 años sigue palpitando aquí, sigue aquí manifestándose. La eterna manifestación de Dios en la Eucaristía. Por eso pidámosle al Señor, queridos hermanos, que pase lo que pase, que esta pandemia no nos quite el participar de la Santa Misa. Pidámosle también hambre de la Eucaristía. Ahí está Él está Él. Nosotros no somos solitarios, no somos buscadores de algo, o estamos aquí por unos idearios. No, somos los hombres que tenemos ese privilegio. Hemos encontrado a Dios, hemos encontrado a este Jesús, y nosotros venimos precisamente a la Santa Misa para pedirle al Señor: Señor, haz que te pueda creer día a día, que te pueda creer a ti, que traes a Dios todo entero, nos lo traes. Nada más, queridos hermanos. Amén.